Hola amigos de Historia Maníacos, el día de hoy vamos a ver la tecnología en la Edad del Hierro. La Edad del Hierro iniciaría en el siglo VI a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Después de esto iniciará la tecnología medieval. Este sería el máximo nivel de desarrollo de la metalurgia. En el comienzo de esta nueva edad, las civilizaciones van a continuar con las construcciones magnificentes de templos y palacios, producto de la proliferación de la mano de obra esclava. Pero iría sobresaliendo en otros aspectos la diplomacia estratégica de Persia, la democracia en Grecia, que también destacaría por una nueva generación de hombres pensadores, los filósofos. También habrían otro tipo de estudiosos como los matemáticos y artistas que desarrollarían nuevas obras. Roma, por su parte, tomaría todo lo logrado por el mundo antiguo y lo mejoraría sobresalientemente. Todos estos cambios de Roma se introducirían más adelante hacia Europa. Al mismo tiempo que en Asia también surgirían grandes pensadores y científicos. Especialmente surgirían en el Imperio Chino. Vamos a destacar primero la introducción del hierro en las diferentes culturas y luego hablaré de los otros logros de la humanidad durante esta época. Uno de los grandes beneficios de la revolución del hierro sería la agricultura, con herramientas más duras y resistentes, al igual que más baratas. Era más fácil producir y en menos tiempo. Esto ayudaría a que los seres humanos desarrollaran otras destrezas animados por una mayor disponibilidad del tiempo. En la guerra se desarrollaron nuevas armas, no solo las de combate cara a cara, las cuales decidirían una guerra dependiendo de quién tuviera el mayor número de armas con el mejor material, sino que al ser más resistente el hierro permitiría el desarrollo de grandes estructuras bélicas. Los asirios muy especialmente aprovecharon esto. Las armaduras en el campo militar fueron también un gran logro con el hierro. El hierro no resultaría tan atractivo para el adorno, por lo que el bronce continuaría siendo usado para este propósito, al igual que el oro y la plata. En cuanto al desarrollo de esta tecnología por territorio, ya habían muestras de esta tecnología desde el siglo XII a.C. en el Antiguo Oriente, India, la civilización védica. En Grecia, por su parte, desde el 1200 al 1100 a.C., no tan desarrollado por la falta de yacimientos o desconocimiento de los mismos. En Europa central hacia el siglo VIII a.C. y norte de Europa hacia el siglo VI a.C. En cuanto a África, cultura del Nok, Nigeria, hacia el siglo XI a.C. Así como el inicio del periodo de la Edad de Hierro no fue uniforme, sino dependía de cada civilización el hallar la técnica, igualmente también la finalización de la Edad de Hierro dependería del desarrollo de cada región. Después de la Edad de Hierro entraríamos en el Medioevo. En el Mediterráneo finaliza durante el periodo helenístico e Imperio Romano. En India, con la llegada del budismo y el jainismo durante el siglo VII a.C. En China, con el confucianismo, Norte Europa, hasta la Alta Edad Media. Nosotros vamos a marcar, sin embargo, este periodo de tecnologías desde el siglo VI a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Hubieron algunas complejidades al principio para su desarrollo. Algunas culturas habían entendido cómo usarlo, como los hititas, casi desde el segundo milenio, pero no se conocían los yacimientos. Otros tenían los yacimientos, pero no llegaron a entender su desarrollo debido a que es más complejo la técnica para lograr que el hierro sea mucho más duro.
ya que se necesitaría de altas temperaturas, mucho más altas que las que se necesitan con el bronce. Una vez entendida la técnica, fue más fácil de producir, ya que el hierro es el metal más común de la Tierra. En América y Australasia llegó con la conquista europea. En Mesopotamia y Anatolia se podría haber producido de dos formas: por fundido, que es el más frecuente en los hallazgos más antiguos, ya que la gente sí conocía el hierro, solo que no sabía manejarlo, solamente lo fundía. Manejado de esta manera era útil solo para el adorno, ya que el hierro sin técnica es muy blando para ser utilizado como una herramienta. En cuanto a la segunda técnica, ya la conocían los hititas. Era una mezcla con carbono para lograr la temperatura adecuada. En realidad, en el mundo antiguo, el 67% de los hallazgos de hierro son de hierro dulce, solamente fundidos o con poco carbono, por lo que en realidad no eran eficientes como armas o instrumentos del campo. La técnica para forjar los metales al principio era tan endeble que incluso algunos preferían trabajar el campo con herramientas de piedra. Cuando finalmente entra en auge, los asirios forjaron básicamente un ejército de hierro con las técnicas del hierro más adelantadas, desplazando en su totalidad al bronce. Las culturas que estaban en competencia por seguir siendo potencias entrarían en un afán por su obtención: Anatolia, el Levante, India, Egipto y Mesopotamia. En cuanto al material que se obtenía, al parecer el de mejor calidad era una especie de hierro meteórico, aunque en otras partes también se hallaba como resultado de la exploración del bronce y era muy difícil encontrarlo por separado. A veces simplemente era una mezcla con el bronce. Sin embargo, otras culturas parece que no tuvieron ninguna suerte en su obtención. Era extremadamente raro en Egipto. En India la técnica era magnífica. Ya se manejaba un hierro, o es mejor decir que se manejaba acero, de gran calidad. La técnica era propia de India, no se heredó de ninguna otra cultura y se piensa que de hecho llegó a conocerse desde el siglo III a.C. La técnica se llamaba acero de crisol, porque se mezclaba dentro de un crisol hierro de alta pureza con carbón y cristal, y luego se calentaba hasta que el hierro se fundía y absorbía el carbón. Bueno, esto es en cuanto a la técnica del hierro, pero también vamos a hablar un poco de otras tecnologías que se desarrollaron durante este periodo. En este periodo, ser un erudito implicaba una gran formación en Babilonia. Babilonia ya tenía grandes conocimientos de astronomía y algunos también en geometría y matemáticas. Ya se sabía para esta época que la circunferencia medía 360 grados y gracias a este tipo de conocimientos fue que ellos establecieron su calendario de 360 días. Por supuesto, en esta época en Egipto también se habían desarrollado la aritmética y la geometría. Uno de los grandes pensadores científicos de este periodo, quizás aquel que marca este corte con el periodo de la era del hierro, es Tales de Mileto, un griego que llegó a estudiar a las escuelas de Babilonia. En el próximo video vamos a hablar de la cronología de los inventos hasta el final de la Edad de Hierro y tendremos una oportunidad de hablar más ampliamente acerca de Tales de Mileto. Egipto continuaría siendo importante en la parte de la arquitectura. Ya sabemos que ellos desarrollaron una gran cantidad de herramientas muy útiles con respecto a la arquitectura, pero durante este periodo ellos se destacaron por el desarrollo también del plano inclinado, máquinas simples para la construcción y la palanca que ayudaría a la construcción de obeliscos. En cuanto a la antigua Grecia, los griegos inventaron muchas tecnologías, mejoraron también otras ya existentes, sobre todo durante el periodo helenístico.
Herón de Alejandría inventó un motor a vapor básico y demostró que tenía conocimientos de sistemas mecánicos y neumáticos, aunque algunas de estas herramientas en realidad terminaron sirviendo solo como juguetes. Arquímedes inventó muchas máquinas. Los griegos fueron los únicos en la era preindustrial por su capacidad de combinar las investigaciones científicas con el desarrollo de nuevas tecnologías. Un ejemplo es el tornillo de Arquímedes, que primero se concibió matemáticamente y más tarde se construyó. También inventaron la balista y la computadora analógica primitiva, como el mecanismo de Antiquitera. Los arquitectos griegos fueron los responsables de las primeras cúpulas y también los primeros en investigar el número áureo y su relación con la geometría y la arquitectura. Aparte de la Eulípila de Herón, los griegos fueron los primeros en inventar los molinos de viento y agua, lo que les hizo los pioneros en 3 de 4 métodos de propulsión no animal anteriores a la revolución industrial. El cuarto es la navegación, aunque solo se usó la energía hidráulica. De todos estos inventos vamos a hablar en el siguiente video. En cuanto a Roma, los romanos desarrollaron una agricultura sofisticada, mejoraron la tecnología del trabajo con el hierro y la albañilería, mejoraron la construcción de carreteras, métodos que no quedaron obsoletos hasta el desarrollo del macadán en el siglo XIX. La ingeniería militar, la ingeniería civil, el hilado y el tejido con muchas máquinas diferentes como la cosechadora, que ayudaron a incrementar la productividad de sectores de la economía romana. Los ingenieros romanos fueron los primeros en construir arcos monumentales, anfiteatros, acueductos, baños públicos, puentes de piedra y criptas. Es que aquellos que dicen que durante este periodo hubo un deceso en la inventiva humana debido a la esclavitud, realmente no conocen mucho de los logros de los romanos. Es cierto que probablemente si no hubiese habido esclavos, los seres humanos hubieran tenido una mayor inventiva para ser más recursivos. No significa que en esta época el mundo no hubiera avanzado. Algunas invenciones romanas notables fueron el códice, el vidrio soplado y el hormigón. Como Roma está situada en la península volcánica cuya arena contiene granos cristalinos, el hormigón romano fue especialmente resistente al tiempo. Algunas de sus edificaciones se han mantenido de pie hasta más de 2000 años. La ingeniería romana fue capaz de excavar túneles, atravesando macizos rocosos destinados al uso como acueductos o calzadas y utilizando para ello diferentes técnicas con las que romper la roca y practicar aberturas. Pese a lo complicado de este tipo de infraestructuras y a la limitada tecnología de entonces, muchos de estos túneles todavía persisten hoy en día. La civilización romana estaba altamente urbanizada para los estándares premodernos. Muchas ciudades del imperio tenían más de 100.000 habitantes, siendo Roma la más poblada de la antigüedad. Los rasgos de la vida urbana romana comprendían edificios de varios pisos, calles pavimentadas, retretes de cisterna públicos, ventanas de vidrio y calefacción en suelos y paredes. Los romanos entendieron la hidráulica y construyeron fuentes y obras hidráulicas, especialmente acueductos. Algunas termas se han conservado hasta la actualidad. Los romanos desarrollaron muchas tecnologías que se perdieron en la Edad Media y no se reinventaron hasta el siglo XIX y el siglo XX. En cuanto a India, la civilización del Valle del Indo, situada en un área rica en recursos, es relevante por su temprana aplicación de las tecnologías sanitarias y de planificación civil. Las ciudades del valle tienen uno de los primeros ejemplos de baños públicos, cloacas cerradas y graneros comunales. La India antigua fue también puntera en la tecnología marítima. La arquitectura y técnicas de construcción indias llamadas Vastu Shastra sugieren una comprensión profunda de las ingenierías de materiales, la hidrología y
los servicios sanitarios, la cultura india fue también pionera en el uso de tintes vegetales como el índigo y los procedentes del cinabrio. Muchos de estos tintes se emplearon en pinturas y esculturas. El uso de perfumes demuestra conocimientos químicos, especialmente de los procesos de destilación y purificación. En China, de acuerdo con el investigador Joseph Needham, los chinos realizaron muchos inventos y descubrimientos primerizos. Algunas innovaciones tecnológicas chinas de importancia fueron los primeros sismógrafos, cerillas, el papel, el hierro colado, el arado de hierro, la sembradora multitubo, el puente colgante, la carretilla, el empleo del gas natural como combustible, la brújula, el mapa de relieve, la hélice, la ballesta y la pólvora. Más adelante veremos otros descubrimientos e invenciones chinos, pero más adelante hacia la Edad Media. En cuanto a los incas tenían grandes conocimientos de la ingeniería, incluso para los estándares actuales. Un ejemplo de esto es el empleo de piedras de más de 1 tonelada en sus construcciones, por ejemplo en Machu Picchu, Perú, puestas una junto a la otra, ajustando casi perfectamente. Los pueblos tenían canales de irrigación y sistemas de drenaje, los hacía muy eficientes en la agricultura, aunque algunos afirman que los incas fueron los primeros en inventar la hidroponía. La hidroponía es un método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola. Sin embargo, esta tecnología todavía estaba basada en el suelo, así que no era muy avanzada. Esta tecnología, que comprendía el uso de bancales escalonados, permitía obtener gran rendimiento del suelo de tierras situadas en fuertes pendientes. También en América tenemos los mayas. Aunque la civilización maya no tenía una tecnología metalúrgica ni había inventado la rueda, desarrollaron complejos sistemas de escritura y astrología y crearon trabajos esculturales de piedra. Como los incas tenían buenas tecnologías de construcción y agrarias, aunque ya tenían varios conocimientos de orden astronómico. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Hemos terminado por ahora este tema, pero en el siguiente video vamos a ver con más detalle cada uno de los inventos ordenados de manera cronológica. Si quieres ver el video que viene a continuación, suscríbete y activa la campanita para que recibas la notificación. Dame like para que aumente la visualización de estos videos y nos vemos hasta la próxima.